En el Salmo 119, versículos 49 y 50, el salmista dice estas palabras: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Leo de nuevo, Salmo 119, versículos 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Observe cómo la persona que recibe la palabra de Dios puede recordarle. No es que Dios se olvide de lo que ha prometido, sino que es hermoso de que tú le digas, le hables, porque también es un doble acuerdo en que tú te tienes que acordar de lo que Dios ha dicho y también te tienes que acordar en el momento de aflicción que tú estás pasando. Porque dice, acuérdate de la palabra que le has dado a tu siervo. Es como que cuando uno está en aflicción, esto quiere decir, cuando uno está en aflicción, tiene que acordarse de las promesas que Dios les ha dado a ustedes y a mí. El salmista dice, yo esperé este momento, dice, que tu palabra se cumpla en el momento de mi aflicción. Por eso dice, acuérdate de la palabra en la cual me has hecho esperar. Fíjate, hay un tiempo, como dice el Salmo 37, encomienda tu camino a Jehová, confía en Él, espera en Él y Él hará. Espera en Él. No te desesperes. Espera en Él, porque dice el verso 50, porque es la única palabra que tú necesitas para encontrar el consuelo. Ella dice, es mi consuelo en mi aflicción. Vamos a ver una gran diferencia entre el cristiano creyente y el no creyente. Por ejemplo, los no creyentes son los que están en el mundo, los que viven sin tener comunión con Dios. Para ellos, el consuelo es, por ejemplo, el borracho toma su copa y dice, ella es mi consuelo cuando estoy afligido. Otro, cuando están afligidos, buscan la música. Tal interpretación, esta es mi consuelo. El avaro, fíjate, esconde su oro y dinero y hace sonar la cantidad que tiene en su mente y dice, esto es mi consuelo en mi aflicción. Fíjate la gran diferencia que hay entre aquellos que no conocen a Dios y en los que conocen a Dios. El salmista dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho. Es como si la palabra de Dios fuese un lugar donde tú tienes que descansar y quedarte quieto y esperar. Porque ella dice va a ser tu consuelo. ¿Cuándo? En el tiempo de aflicción. Ahora, Job capítulo 14, verso 1, dice así, ¿cuál es el tiempo de aflicción? Fíjate, el hombre nacido de mujer, corto de día, y hastiados de sinsabores. Fíjate, eso es el hombre. Desde que entramos a este mundo, entramos afligiendo y afligidos. En el mundo tendrás, dijo Jesús en Juan 16, 33, en el mundo tendrás muchas aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que dice el salmista? Ella, la palabra de Dios, es mi consuelo en mi aflicción. Fíjate, qué hermoso, en la palabra de Dios es tu consuelo. Ahora, ¿quién es el que te aflige a ti?
y a mí y a todos los seres humanos. Vamos a la primera carta de Pedro en el capítulo 5 y en el verso 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ese es el adversario. Él es el que provoca todas tus aflicciones. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, dice, anda, no se queda quieto, anda, alrededor, dice, buscando a quien afligir o devorar. Eso es lo más real que existe. Entonces hoy te vas a dar cuenta por qué te afliges por esto, por aquello, por esto, por aquello, por esto y por aquello. Esa aflicción que te viene de repente, esa aflicción que te asalta en cualquier momento. La Biblia te está enseñando quién es el que produce la aflicción y quién es tu adversario. Fíjate. En esto que hemos leído recién, dice, en el verso que sigue, en el 9, dice, sabiendo que los mismos padecimientos, observa esto, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esa es la tarea de Satanás, matar, robar, destruir, afligir, preocupar, angustiar, y todo en el combo de lo que él hace. Y Dios dice que no solamente a ti te está afligiendo, sino dice que se va cumpliendo los mismos padecimientos en todo, en vuestros hermanos, dice, en todo el mundo. O sea que Dios te avisa que el responsable intelectual de todos los padecimientos que tú padeces y yo es vuestro adversario, el diablo. Por esto en el Salmo 119, 49 dice, te pido, dice, que te acuerdes, dice, de la palabra que Dios te dio. Y en tu momento de aflicción, recuérdale a Dios lo que Él te prometió. Porque tú le creíste a su palabra. Escrito está. Y en la cual Dios te hizo esperar. Pero cuando pases por las aflicciones, fíjate, cuando pases por las aflicciones, que te seguro que te seguirán en este mundo, está. Pero yo tengo que saber y tengo que estar esperando, como dice ahí, la cual, acuérdate de la palabra que me has dado. O sea, tú tienes que tener también memoria de la palabra que Dios te ha dado. Yo siempre pongo un ejemplo de Lucas capítulo 12, verso 22, donde dice la palabra que Dios te dio a ti y a mí es esta. No te preocupes por lo que vas a comer, por lo que vas a beber o por lo que vas a vestirte. Y pone el ejemplo de las flores, de las plantas. Esa es la palabra que te dio. Entonces yo en estos momentos tengo un buen pasar, tengo un buen sueldo, pero cuando llega el momento y Dios decide probarme a mí, te va a quitar parte de eso para saber vos si estás esperando ese momento cuando llegue. Por alguna X circunstancia, tu dinero está en el banco, no lo puedes sacar, etcétera, no tienes para comer con tus hijos. Y ese momento te ataca la aflicción. Pero no es porque vos seas malo, porque Dios, no. Dios quiere saber si vos, como dice el salmista, acuérdate de la palabra. Entonces, ¿qué le tengo del Señor? Tú me dijiste. Yo me acuerdo de la palabra de él. Tú me dijiste que no me preocupe. Así que poner la mesa, preparar los platos, los cubiertos y pedirle a Dios la comida. Y Él te va a vivificar. Al contrario de estar afligido. Él dice en el 50, porque tu dicho, tu palabra me ha vivificado, o sea, me ha dado vida, me ha devuelto el ánimo. Porque yo estaba mal, me quedé sin trabajo, el doctor, el médico dijo que tengo tal cosa, el mundo lo que pasa y todo esa aflicción. Pero cuando yo voy en la palabra de Dios y espero en ella, me vivifica,
me devuelve el ánimo, me devuelve las ganas de vivir. Fíjate, el salmista nos da testimonio que él dice cuando estaba en aflicción, ella, o sea, la palabra de Dios era su consuelo, porque los dichos del Señor le han producido a él ánimo para salir de cualquier situación. Vamos a ver un ejemplo que nos da nuestro padre de la fe llamado Abraham. Romanos 4:17 dice así esta palabra. Como está escrito, dice Dios, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó su palabra y esperó. Esperó como cerca de 40 años, esperó en la palabra de Dios, porque Dios le había prometido que le iba a dar un heredero, un hijo, para que él continúe con todo lo que Dios había planeado a través de Abraham. Bien, dice, él te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó. La primera cosa, Abraham le creyó a Dios y esperó en Dios. Verso 18. Abraham dice que creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Creyó en esperanza contra esperanza. Ahora, ¿qué es esto? Él, al mirar su cuerpo, había perdido ya la esperanza a través de su cuerpo. Perdió la esperanza de ser padre. Al ver también a su esposa, de 91 años aproximadamente, que había perdido, pero él enfrentó su esperanza ya prácticamente muerta contra la esperanza de Dios, que se cumpla la palabra de Dios. Y ahí donde entra, que dice, me diste tu palabra y yo esperé en esa palabra. El tiempo es de Dios, el tiempo lo maneja Dios, pero todo lo que te ha prometido te lo va a cumplir, te lo va a dar. Entonces dice, creyó en esperanza conforme a lo que se le había dicho. Él dice, se acordó de la palabra que Dios le había dicho 40 años antes, se acordó de la palabra, esperó en la palabra y lo vivificó la palabra porque él no le creyó a su cuerpo. Vamos a ver lo que sigue diciendo. Verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya muerto. Dice así la Biblia. Al no considerar su cuerpo que estaba ya muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de su esposa Sara. O sea, no se debilitó en la fe al considerar. Dos cosas hizo este hombre acá. No se debilitó en la fe. Y sabemos que la fe nace de acuerdo a lo que yo oí de Dios. Pero él no la debilitó. O sea, la aflicción puede debilitar, ataca a la verdadera fe. Pero él acá dice no se debilitó en la fe. Al considerar ya su cuerpo muerto, su cuerpo que estaba ya muerto, dice. ¿Cuántos de nosotros debilitamos la fe ante cualquier circunstancia de enfermedad o de alguna necesidad o de alguna desgracia? Enseguida se debilita la fe. Pero este padre de la fe nos está enseñando, como dice el salmista, ella es mi consuelo. Había perdido esperanza, pero se fue la esperanza que Dios le había dado. Le dijo, espera, yo te daré un hijo. Y fue así. Fue así. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Ahora, y el verso 20 de Romanos 4 dice, lo atacó otra cosa, como te puede atacar a vos y me ataca a mí. Tampoco dudó por incredulidad. Dos cosas. No dudó de la promesa de Dios y no fue incrédulo de la promesa de Dios que le había hecho.
sino que se fortaleció en fe. O sea, no se debilitó en la fe, sino lo hizo al revés, porque la aflicción espera que tú te debilites en la fe, que tú le creas más al momento de aflicción que estás viviendo que a la palabra que Dios te ha dado. Ese es el propósito de la aflicción. Y ese es el propósito del Salmo 119, 49, 50. De que te acuerdes de la palabra y que esperes en esa palabra. Porque esa palabra va a ocupar una parte de tu mente. Y en ese lugar el demonio, el enemigo que está, nunca se va a meter ahí. Porque ahí hay una palabra que está esperando el momento para actuar. Cuando la aflicción provocada por tu adversario llegue a tu mente. Entonces, fíjate, te digo algo. La mente o el pensamiento decide si lo que viene de afuera o lo que me está pasando es bueno o es malo. Te repito, los pensamientos que tengo en mi cabeza deciden si es bueno o es malo lo que me está pasando. Entonces, por favor, decide con la palabra que Dios te ha dado. Piensa en lo que Dios te ha dicho. Acuérdate de la palabra. O sea, tú le puedes decir a Dios que se acuerde. Dios se acuerda. Pero Él quiere que tú le recuerdes a Él porque tú te recuerdas la promesa que Él te ha dado. Entonces dice, he esperado este momento. Hermano, siempre vas a esperar en la palabra de Dios. Siempre. En el caso de los matrimonios, por ejemplo, al marido Dios le dice, tratarla como un vaso frágil, no seas áspero con tu mujer, amala. A la mujer le dice, sujetate y respetala. Se casan llenos de amor, llenos de pompa, llenos de todo. Al tiempo viene la prueba. Cuando yo leo, cuando yo escucho la palabra de Dios que a mí, por ejemplo, como marido, te dice, tratala como un vaso frágil, no seas áspero con ella, amala. Bueno, pero ¿cuándo va a llegar ese momento? Algo tiene que hacer Dios para ver si yo espero en la palabra que Él me ha dado. ¿Cuándo? Me olvido. Llega el momento que la aflicción por el maltrato que me da mi esposa a mí o el esposo a ella, entro con las aflicciones, con los sentimientos. Y no espero la palabra de Dios. Porque si Dios me dice que al hombre, que la trate como un vaso frágil, que no sea áspero con ella, que la ame, porque yo tengo que esperar y hacer eso, porque va a llegar el momento que esa palabra va a producir, o sea, va a funcionar en mi matrimonio y va a evitar que se destruya. Destruir a mi esposa, destruirme yo, destruir los hijos que vienen. Acuérdate de la palabra, dice el salmista, la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo. Nosotros esperamos el consuelo en la razón. ¿Cuántos han destruido sus matrimonios, sus hijos, su economía con la palabra? Yo tengo razón. No, hermano, eso no la uses más. Usa la verdad. La verdad. No hagas como hace la gente del mundo. Buscan consuelo. Yo tengo razón. No la soporto más. No aguanto más. No, por favor. No es así. En el verso 21 del Romano 4 también dice, Abraham estaba plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Entonces, vos no te importa las circunstancias vienen para ayudarte a, como dice la palabra, a darte vida. En vez de darte aflicción, a darte vida. Úsala para el bien. Por eso dice, ella, dice el verso 50, es mi consuelo en mi aflicción. Vas a tener aflicciones. Dios no dice que te va a sacar de las aflicciones. No, vas a poder defenderte de las aflicciones. Porque en el mundo vas a tener aflicciones siempre. Pero te vas a defender de la aflicción. Que la aflicción no funcione en tu vida, sino que funcione la palabra de Dios. Acuérdate de la palabra que me has dado, dice. Acuérdate de la palabra. Y tú también te tienes que acordar para que funcione la paz en tu vida.
Preocúpate en que la palabra de Dios es viva, eficaz y cortante, más cortante que espada de doble filo, que discierne las malas intenciones del corazón, ese duro, malo y perverso. En el Salmo 34, 19, Dios te dice estas palabras. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas te librará Jehová. Y si tú no eres libre de la aflicción que hoy tienes en tu vida, en tu mente, es porque no estás esperando en la palabra de Dios. Porque todavía no has comprobado que funcione la palabra en tu vida de Dios. Abraham hizo dos cosas. No se debilitó en la fe y no consideró el problema que tenía en su cuerpo. Fíjate, nunca consideres lo que te está pasando. Nunca fortalécete en la fe. Fortalécete en lo que Dios dice. Yo estoy contigo todos los días y todo lo vas a poder hacer en Cristo. Y si te separas de mí no vas a poder hacer nada. Abraham no le prestó atención, vuelvo a repetir, a sus problemas, sino que puso atención, hermano, a lo que Dios le había prometido. Una gran diferencia. Porque todos nosotros le prestamos atención a lo que nos está pasando, a cómo estamos viviendo, a cómo está mi matrimonio, a cómo está mi salud. Le prestamos demasiada y mucha atención. Abraham no le prestó atención a su cuerpo ya muerto de 100 años y a la esterilidad de su esposa Sara. Y así él declaraba como Dios quiere que sean las cosas y no como uno piensa que deben ser las cosas que uno desea. Abraham se acordó que Dios le dijo, va a ser así, vas a tener un hijo y punto. Por eso él declaró, Dios quiere que como Dios quiere que sean las cosas y no como uno piensa que deben ser las cosas que uno desea. Por eso la fe dice o habla lo mismo que Dios dijo. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y es por ese movimiento de la fe, hermanos, por ese movimiento. Cuando nosotros, presta atención a esto, cuando nosotros oramos, hablamos con Dios, lo traemos a Dios al lugar de nuestra necesidad. Porque la oración de un hijo de Dios es nuestro derecho legal para establecer la voluntad de Dios en el lugar de nuestra necesidad. Vuelvo a repetir, cuando nosotros hablamos con Dios o oramos, traemos a Dios al lugar de nuestra necesidad. Porque la oración es nuestro derecho legal para establecer la voluntad de Dios, para que se haga como Dios quiere, como Dios dijo que se va a hacer, en el lugar de nuestra necesidad. Por esto el salmista dijo, ella, tu palabra, ella es mi consuelo. Ella en todas mis aflicciones, tu palabra es mi consuelo. Por tanto Dios dice, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué la fe ve otra cosa, hermano? Porque la fe oye otra cosa. La vista ve dolor, angustia, enfermedad. El oído escucha malas noticias del médico, de la familia, de los amigos. Pero la fe ve otra cosa. La fe ve todo es posible para el que cree. La fe lo ve a Dios obrando en ti. En el libro de Hebreos capítulo 11 van a encontrar testimonios de hombres que vieron con los ojos de la fe y oyeron con la fe otras cosas
La fe oye como no hay nada imposible para los que creen en Dios. Y te pongo un ejemplo. Jesús iba caminando con sus discípulos y se encontró con un cortejo fúnebre. Una viuda llevaba a su único hijo a enterrar. Y fíjate, Jesús no le dijo como cualquiera de nosotros, cuando se pierde a alguien, un ser querido, bueno, fíjate el consejo que decimos, las palabras. Pasó a mejor vida. Ya dejará de sufrir. Jesús no dijo eso. Jesús detuvo al féretro, lo tocó, le dijo, muchacho, levántate. Y él se levantó. La fe ve eso. Ve otra cosa. La fe ve vida donde no la hay. La fe ve salud donde no hay. La fe ve amor donde hay odio. La fe oye, yo estoy contigo todos los días. Clámame a mí, yo te voy a responder. Si yo te di a mi hijo que muera, ¿cómo no te voy a dar todas las cosas? Por eso ya basta, hermano, de consultar a tus propios razonamientos carnales. Vivimos consultando a nuestros razonamientos que son de la carne. Debemos consultar, hermano, a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Te estoy hablando de consultar. Es algo muy común. Por ahí decimos, ya lo voy a pensar. Como diciendo, voy a consultar a mis deseos carnales. Santiago dice, no. Si Dios quiere y me da vida, haremos esto, iremos allá o haremos aquello. Hermano, basta de consultar de nuevo, te digo, basta de consultar a tus propios razonamientos carnales, te van a destruir. Vive consultando la voluntad de Dios, tienes la palabra de Él. El salmista, acuérdate de la palabra que le has dado a tus hijos. Y dice, me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Porque tu dicho, lo que tú has dicho, me ha devuelto el ánimo, me ha vivificado. Me ha dado todo lo que la aflicción me estuvo quitando o me quiso quitar. Tu palabra me ha vivificado, Señor. Ella es mi consuelo. Para finalizar este mensaje, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 15 dice, Dios te dice, ocúpate en estas cosas. No solamente ocúpate, sino permanece en ellas para que tu aprovechamiento se manifieste a todos. Aprovecha la palabra de Dios. Es como no desperdiciar nada. Cuando uno entra a un lugar y están almorzando, cenando, uno le dice que tenga buen provecho, que te haga bien ese alimento que estás digiriendo. Y la palabra de Dios dice así, ocupate de estas cosas, pero permaneced también. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran, dijo nuestro Maestro y Salvador Jesucristo. Aprovecha esa palabra preciosa en la cual Dios te está haciendo esperar, porque ella será tu consuelo, es tu consuelo en el día de tu aflicción. Y sé que todos los días aparecen las aflicciones, por falta de esto, por falta de aquello, por falta de esto, por el miedo y cuantas cosas más. Pero hermano,
Consulta a la palabra de Dios. Consulta con Dios. No consultes, te vuelvo a repetir, con esos razonamientos propios carnales que vienen de una mente dura, mala y perversa y enemiga de Dios. Entonces aprovecha, hermano, este mensaje. No te olvides del Salmo 119, 49, 50. Te lo voy a repetir. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la palabra, me has hecho esperar. Ella, tu palabra, Señor, es mi consuelo en mi aflicción. Porque lo que tú has dicho me ha vivificado, me ha dado vida, me ha dado ánimo, me levantó de la cama, me levantó del miedo, me levantó. Y hoy puedo dar gloria a Dios, porque tu palabra me ha vivificado. Fíjate, hay algo que también quiero decirte. Cuando todas tus aflicciones o problemas tienen tu atención, tú, acuérdate, te estás alejando del milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Presta más atención a la palabra de Dios que va a sacarte de esa aflicción que a la aflicción misma. Cambia. Basta de prestarle atención total a tus problemas o aflicción. Préstale atención a tu fe. Actívala. Y Dios hará el milagro. Para eso fuiste llamado. Para que veas la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, hermano, con esta palabra. Bendecirte Dios quiere decir Dios que te dé mucha alegría cuando veas que funciona estos dos versículos del Salmo 119. Pero tú eres el que vas a recibir los beneficios si actúas conforme a la voluntad de nuestro Dios. Sigamos orando por el mundo, por las aflicciones de la gente, que muchos no conocen de este mensaje, de que tú puedes ser esa luz, como dice Timoteo, para que todos se aprovechen y vean en ti a una persona que le da ánimo, esperanza, amor, fuerza en el nombre de Jesucristo. Que Dios los bendiga, y si el Señor nos permite, ese domingo en la Santa Cena nos volveremos a reunir por este mismo medio. Un abrazo en el nombre de Jesús, y que Dios los siga bendiciendo. Que así sea. Amén.